Ya. Entonces, vamos a dar una introducción en esta primera clase. ¿Ya? Bueno, me presento primero, mi nombre es Benjamín Baeza, el que está ahí en pantalla es mi correo electrónico, por ahí me pueden preguntar de todas las dudas que tengan, eh, y eso. En general tengo solo este curso, así que eh, respondo más o menos rápido. Lo que sí estoy todavía terminando mi estudio, estoy terminando mi tesis, así que por ahí de repente si tienen mala suerte me pillan en un momento en que no estoy muy atento al correo, pero no me voy a demorar más de un día en contestarle. El curso que vamos a tener es teoría de números y vamos a ver de qué se trata. Entonces, los temas a tratar durante esta clase, vamos a revisar el programa del curso, ¿ya? De la manera más concisa posible, lo que necesitamos de él. Vamos a ver qué es la teoría de números y vamos a hablar un poquito de la historia de esta rama de la matemática y hablar un poco sobre qué es lo que hay hoy en día y lo que hubo en el pasado como grandes problemas en esta área. ¿Ya? Entonces vamos con el programa del curso. Por ahora, lo que, o sea, el curso es teoría de números, ¿no es cierto? No es una novedad para nadie, de formación básica, lo que significa que vamos a estar hablando de temas atingentes a su carrera, de naturaleza teórico-práctica, lo que significa que vamos a tener clases teóricas, ¿no es cierto? Pruebas teóricas, pero también vamos a trabajar en ejercicios, digamos, y quiero enfocar dentro de lo posible esa parte práctica en controles, o sea, en tareas grupales y trabajo con software. ¿Ya? Bueno, el ramo depende del departamento de matemática y estadística y el enfoque del curso va a ser principalmente matemático. ¿Ya? Es lo que más puedo entregarles yo, el conocimiento, digamos, que más puedo entregarles yo es matemático y va a ser más propio de otros cursos el cómo lo van a llevar ustedes después al aula. ¿Sí? Eh, Nos vamos a preocupar principalmente de la teoría de números, por lo mismo. Entonces, el requisito, bueno, tal vez los créditos podrían interesarles, son 5, ¿no es cierto? Significa que la nota con la que salgan de este curso algo pesa, digamos, dentro de su, no tanto como cálculo quizás, pero tiene su peso. Y son 4 horas intra-aula y 4 horas extra-aula semanales. Eso significa que, claro, tenemos 2 sesiones de 2 horas a la semana, una el martes y la otra el viernes en la mañana. Pero además se espera que al menos 4 horas fuera del aula ustedes le dediquen al curso, ¿ya? Lo que significa que las guías van a ser acorde a esos tiempos, digamos, ¿sí? Y lo que se espera que trabaje. El requisito es aritmética. Me imagino que aprobaron todos aritmética, y eso significa que en general conocen lo esencial de los números, ¿no es cierto? Y al menos operatoria de los números naturales, enteros, racionales, reales y complejos. ¿Sí? Discúlpenme si me equivoco, pero me parece que ven hasta números complejos en aritmética. No sé si me lo pueden confirmar. ¿Sí? Eh, ¿Qué les pasa a los demás? ¿No tienen ganas de participar? ¿Están? Si termino la clase ahora, quedarían ahí esperando que se acabe la hora. Ya, ok, está bien. Eh, Vamos entonces, vieron hasta complejo. Eh, y finalmente, vamos a usar harto la plataforma del campus virtual. Voy a aprovechar de hacer aquí una pausa para presentársela, probablemente ya la conozcan.
No sé si lo han usado ya en otros cursos, pero se supone que es el medio oficial por el que se están haciendo las clases. Entonces ustedes entran a su campus virtual. Ahí está teoría de números. ¿Ya? Ahí pueden encontrar el enlace cuando se les pierda, por el que tenemos clases. Están los horarios, martes de 2:30 a 4:30, viernes de 11 a 1. Y el horario de atención es otra cosa que tenemos que conversar, pero lo vamos a conversar un ratito más, yo creo. Por ahora es de martes de 6 a 7, ¿ya? Y en modalidad Zoom, porque quizás en algún momento sea presencial y entonces habría más que conversar quizás. Eh, Luego pueden encontrar un enlace al canal de YouTube, que es donde subo las clases, ¿ya? Por eso, quizás por eso les preguntaba si a alguien le podría molestar. En general, nadie ha visto mis videos de YouTube que no sean del curso, ya no es como que tenga un canal para otras cosas, digamos. Pero es el medio más fácil, porque lo subí al Drive, pero después no se podían ver desde el Drive. En un momento eso dejó de funcionar. No sé si volvió a funcionar después. Eh, Así que opté por subirlos a YouTube. Después está el programa, hay un borrador, todavía no me lo aprueban. Ahí pueden ver el programa, que es de lo que vamos a hablar ahora, pero con más detalle. Si alguien tiene ganas de leer más detalles, ¿no es cierto? Ahí están todos los detalles. Y finalmente, esto es un poquito así como para callado, digamos, la bibliografía que pude conseguir no estaba en general en la biblioteca, no había nada en la biblioteca, así que los libros que vamos a usar son estos que están acá, que después vamos a conversar y les puse el PDF ahí, digamos, los descargué ilegalmente, así que por eso les digo piolita. Ahí los pueden descargar todos los que vamos a ocupar. Y después les comento qué es lo que está ahí abajo. Y aquí entonces es, no sé si semana a semana, yo creo que más bien unidad por unidad, voy a ir colgándole otras pestañitas con el material que vamos utilizando, por ejemplo, las presentaciones y la guía, ¿ya? La primera guía está cocinándose todavía, la estoy terminando y la voy a subir, sí, yo creo que antes de la próxima clase, cuando la vamos a empezar a ocupar en realidad. Eso, no es mucho. Las pruebas también van a ser por acá, así que habitúense. También está esta sección de avisos, que probablemente les pueda avisar por ahí algo, y de comentarios y consultas. Si alguien también tiene alguna duda, no es mal medio tampoco este. La gracia es que los demás también pueden ver sus consultas después, y eso puede ayudarle a alguien más. ¿Ya? Eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no, ya. Sigamos entonces. Eh, los objetivos del curso. Lo primero, reforzar y consolidar los conocimientos de la línea de números en enseñanza media, igual que aritmética, ¿cierto? La idea es que obviamente ustedes tienen que conocer muy bien los números y entenderlos muy bien, una de las principales cosas que van a enseñar. Además, eh, consolidar conocimientos fundamentales para avanzar en la formación disciplinar. Déjenme ver si pasa eso. Ya. Consolidar conocimientos fundamentales para avanzar en la formación disciplinar. O sea, los contenidos que vamos a ver en este curso, digamos, son esenciales para más adelante y para su cualquier formación matemática, ya sea durante la carrera o después que vayan a necesitar. ¿Sí? O sea, una parte esencial de la matemática, de teoría del número. Ah, y esta quizás más importante, incluso, no que la primera, pero quizás sí más importante que la anterior, desarrollar competencias de creatividad, comunicación y pensamiento abstracto. ¿Ya? Yo he hecho cursos en ingeniería solamente hasta ahora, porque soy nuevito, y, y hay algo que evidentemente es distinto, que yo siento muy distinto ahora que les voy a hacer clases a ustedes, y es que necesito que además de aprender a ocupar todas estas cosas que vamos a aprender, ¿no es cierto?, sean ustedes capaces de comunicarlas efectivamente, ¿sí? No es como que vayan a tener que ocuparlas en su día a día, sino que van a tener que enseñarlas eh, a las próximas generaciones, digamos, y entonces es necesario que
no solo que sean, además de que sean capaces, digamos, de entender una de las cosas o de dominar una de las cosas esenciales de la matemática como el pensamiento abstracto, sino que además deben ser capaces de comunicarlo, y para eso hay que entenderlo muy bien. Y esa va a ser una de las principales cosas que quiero que aprendamos en este curso, ¿ya? A ser capaces de abstraer las ideas esenciales de la matemática, ¿ya? En particular de los números en este caso, no solamente sacar cuentas, sino que entender bien qué es lo que está pasando ahí, porque eso es lo que ustedes tienen que finalmente comunicar. Y además adquirir cierta creatividad, ¿no? Que tiene mucho que ver con la matemática, la capacidad de generar ideas nuevas y de comunicarlas, ¿ya? Y además quiero que aprendamos a utilizar software especializado, ¿ya? Tal vez esta patita no sea la más fuerte de este curso. Si fuera un curso de geometría sería mucho más firme, porque el GeoGebra es una herramienta grande, potente, y que además de servir para hacer cosas serias, también sirve muchísimo, o sea, no, mal palabra, además, además de servir para hacer cosas como con cierta complejidad matemática, es también un muy buen recurso para comunicar y por lo tanto para enseñar, ¿sí? Eh, entonces, no lo vamos a poder ocupar tanto porque el GeoGebra está enfocado a la álgebra y a la geometría, pero sí vamos a ocupar un software que quizás no conozcan, que se llama SageMath, donde vamos a tratar de aprender a hacer un par de cosas y a utilizar el software a nuestro servicio, digamos. Dentro del programa. Eh, no sé si alguien tiene dudas hasta aquí. Entonces, las competencias genéricas que tenemos que trabajar son el pensamiento crítico y la creatividad. Por lo tanto, va a ser importante que aprendamos a plantear ideas matemáticas y a generar ideas matemáticas. Eso se va a traducir en que nuestra primera parte del curso se va a tratar de entender cómo escribir y cómo generar y cómo desarrollar una demostración. ¿Qué es una demostración? ¿Cómo la escribo? ¿Cómo demuestro efectivamente que algo es cierto? Que es una de las, es, digamos, el punto clave dentro de la columna vertebral de la matemática, ¿sí? Es la capacidad de demostrar una idea de forma precisa. Para eso va a ser importante el pensamiento crítico, ¿no es cierto? Y también la creatividad, ¿ya? Y las competencias de titulación, tal vez un poco eh, relacionar los conocimientos básicos de la disciplina con los requerimientos de la matemática escolar, ¿ya? O sea, sí, la idea es que dentro de las cosas que aprendamos ustedes también sean capaces de llevar una idea de cómo luego utilizarlo en el aula. Conseguir argumentos válidos utilizando razonamiento lógico deductivo, ¿ya? Entonces, de nuevo, que sean capaces de eh, convencerme, no solo de convencerme, de estructurar un argumento eh, lógico y eso, todo un argumento lógico. Resolver problemas matemáticos simples en diferentes contextos, ¿no es cierto? Estableciendo relaciones, interpretándolas y razonando críticamente sobre ellas, ¿sí? ¿Ya? También vamos a resolver problemas, ¿ya? Me interesa más la primera parte, que este curso sea un poquito más teórico de lo que han visto hasta ahora quizás, pero obviamente de repente tenemos que aplicar esto a problemas un poco más aterrizados y modelar situaciones sencillas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Ya? Ahora se pone un poco más interesante el asunto. Lo primero, vamos a ver principios generales solamente, las 3 primeras semanas. Para empezar lo que vamos a hablar esta clase, ¿no es cierto? Vamos a dar una motivación, por qué se estudia teoría de números, qué es la teoría de números, ¿ya? Luego vamos a hablar de los métodos de demostración, que lo vamos a ocupar a lo largo de todo el curso. La idea es que salgan, que en esta primera parte del curso aprendamos bien a demostrar, ¿sí? Y vamos a ver un método más, aparte de los métodos de demostración más clásicos. Más clásicos, que sería el principio de inducción. ¿Ya? El principio de inducción es clave dentro de la matemática, porque está íntimamente relacionado con eh, los números naturales, con el conteo. Vamos a ver luego el algoritmo de Euclides,
¿ya? Euclides ya probablemente le haya salido hasta en la sopa, es probablemente uno de los fundadores de la matemática. Y vamos a ver de las primeras cosas que hay en teoría de números son de él, de hecho, y son las primeras que vamos a revisar, que es la divisibilidad, el algoritmo de Euclides, el teorema fundamental de la aritmética, y el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Todas estas cosas que ustedes probablemente conozcan por encima, que sepan calcular máximo común divisor, un mínimo común múltiplo, pero queremos entender un poquito, con un poquito más de rigurosidad qué son todos esos conceptos. ¿Sí? Luego, en la unidad 3 vamos a ver congruencias. Esto probablemente sea nuevo para ustedes, ¿ya? Dentro de la matemática occidental es tardío, es más o menos del siglo XVII, pero dentro de la historia de la humanidad no es una matemática tan nueva. Los chinos estudiaban esto hace mucho tiempo, ¿ya? Y tiene que ver con los restos. ¿Ya? De hecho, hay un teorema bien famoso que tiene un nombre bien orientalista, tristemente, que es el teorema chino de los restos. Sí, así de orientalista. Ni siquiera se preocuparon de ponerle el nombre de su autor. El teorema chino de los restos. Pero ¿cómo se llama? Lo que quiero decir es que es un asunto bien estudiado también, quizás tan antiguo, quizás un poco menos antiguo, pero anda por ahí con lo que estudia Euclides, pero viene de otra escuela, digamos, y vamos a estudiarlo bien. Vamos, de hecho, a concluir con el pequeño teorema de Fermat, que es uno de los primeros resultados modernos en congruencia, ¿sí? Algo que se le escapó quizás a los chinos. Unidad 4 vamos a ver ecuaciones, ¿ya? No como las han visto antes, yo sé que probablemente aquí todos ya saben resolver ecuaciones cuadráticas y bla, 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 pero así como un poco en lenguaje no tan riguroso, es re fácil resolver ecuaciones en los reales, ¿ya? También eso entre comillas, porque obviamente no es verdad tampoco. Pero en los complejos, por ejemplo, uno sabe que siempre va a pillar una solución de su ecuación, o que existe al menos. Como pillarla ya es más complicado. Eh, pero en el caso del que vamos a estudiar nosotros, eso va a ser un poquito más complejo, ¿ya? Tienen un nombre especial, se llaman ecuaciones diofánticas. Vamos a estudiarlas de primer orden, vamos a ver el teorema chino de los restos y vamos a ver ecuaciones cuadráticas en congruencias también, ecuaciones cuadráticas, ¿ya? Y vamos a terminar entonces con los tríos pitagóricos. ¿Por qué vamos a terminar con los tríos pitagóricos? Yo creo que va a quedar un poquito más claro eh, a medida que les introduzca una reseña histórica del asunto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer todo esto? A través de clases expositivas, por Zoom, como estoy hablando ahora, martes de 2:30 a 4:30 y los viernes de 11 a 1. Además, va a haber un trabajo asincrónico con guías y software. Yo les voy a ir subiendo guías. La idea es que las vayan resolviendo, que cuando tengan dudas me pregunten. Si es que hay una duda que todos tengan, la resolvemos en clases. ¿Sí? Y la idea es que vayan al ritmo, porque igual son hartas cosas del material que les voy subiendo. Y vamos a trabajar además con software, ¿ya? Al menos para poder revisar todo lo que están haciendo y quizás para apoyarnos también en alguna que otra tarea. ¿Ya? Y finalmente está la atención de estudiantes, ¿no es cierto? A través de Zoom, y eso quizás podría modificarse con el tiempo. Yo creo que no, o por si acaso, se los comento. Está esa idea, digamos. Y va a ser los días martes de 6 a 7, a priori. Si alguien la quiere modificar, si alguien no puede, es el momento ahora. Si no les calza con su horario, no sé. Yo tengo inglés a esa hora. Buen punto, Bianca. Yo creo que eso es razón Yo suficiente para igual. cambiarla. Más aún. Jocelyn también dijo que ya. Entonces cambiémosla, pues cambiémosla al tiro. Sí. Profesor, le Eh, una consulta sí, pues, por supuesto. que había dicho ecuaciones diofánticas y las otras ecuaciones cuadráticas, ¿de qué tipo era? En congruencias. En Ah, es que esa congruencias. es. Yo te lo Sí, subo estaba después, anotando y no te lo había. subo. Está bien que Ya. anote. Pero igual por si acaso yo subo al tiro después de la clase. Eh,
Y de hecho, cuando pueden pinchar, después le pongo algunos enlaces, aquí no se nota porque es el programa, pero ahí pueden explorarlo mejor. Ya, entonces cambiamos al tiro. Miércoles, de 6 a 7. Y la mañana Sí, a siento, esa hora no tengo nada. no sé si les complica que sea esa hora, porque a mí me da susto ponerlo más temprano porque son los horarios de clase generalmente. Al Miércoles de menos a 6 a mí no 7, me complica. Sí, ya, ese horario está bien. ok. Sí, profe. ¿Alguien de los demás que no tenían problema el martes, a lo mejor el miércoles sí? ¿Alguien tiene algún problema? Ya, Profe, dígame, Fernanda. yo el miércoles a esa hora tengo electivo. Ah, ya, Pucha, eso, parece que todos precisamente. pueden, pero tengo No, electivo a no, esa no, hora. pero si no somos tantos, así que uno, sí, vamos viendo. Ya, Pasémoslo para el jueves entonces. Jueves de 6 a 7 también. Jueves de 6 a 7, ¿alguien tendría problema? Yo tengo clases. Ya, tenemos problemas también. El viernes es muy fome, el viernes de 6 a 7, ¿o no? A esa hora uno no quiere más guerra. Em, el lunes de 6 a 7. Tengo clases a esa hora también. Ya, cambiemos la hora entonces. El martes de 7 a 8 es muy tarde. El martes de 5 a... No, el miércoles, ¿qué tenía electivo el miércoles? ¿Era una persona? ¿Desde qué hora a qué pero hora es profe, tu electivo? ¿A qué hora es tu electivo, Fernanda? está desde las 16:50 hasta las 19:30 aproximadamente. Muy tarde va a ponerla. Ya, eso era el miércoles. El jueves, ¿quién tenía problema el jueves? ¿Había alguien que tenía clase? ¿A qué hora era? ¿A qué hora es esa clase? Yo tengo clases, pero mis clases terminan a las 7. Sería mucho ponerlo el miércoles de 7 a 8. Ya, y si no me tendría que arriesgarme para la mañana, pues. A ver, el miércoles, ¿a quién se le ocurre qué hora del miércoles? El miércoles de no sé, pues, de la tarde. A esta hora, de 2:30 a 3:30. Yo tengo clase a esa hora. Que Yo hagamos un también, horario, ¿eh? profe. Hagámonos un bono, hagámonos un bonito. Ya. Eh, ¿Dónde está mi...? Espérame un segundito. Espérame un segundito. El miércoles de 12 a 1. Oye, espérame, sí, vamos a hacer un bonito, pero por alguna razón, ahí está. Mi tableta gráfica no estaba funcionando. Ahora sí. Entonces sería, pongamos aquí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ya a las 8:30 no lo voy a poner. Una tortura. Ya, pero dejémoslo por si acaso no hubiera otra hora. Partamos de las 10. Lunes a las 10. ¿Alguien no puede? Vamos rapidito. Yo no puedo. Ya, lunes a las 10 no se puede. ¿Hasta qué hora no se puede? Tengo clase hasta la 1 el lunes. Hasta la 1. Después la Entonces tarde se hasta ocupado. la 1 aquí no se puede. Ya, martes a las 10. O no, sigamos para abajo, hasta las 1 ya. Entonces empecemos aquí a las 2:30. 2:30. Lunes a las 2:30. ¿Alguien no puede? Yo tengo lectivo, profesora. ¿Hasta qué hora sería, Matías? Hasta las 5:50 Hasta las aproximadamente. 5:50. Y entonces aquí partiríamos a las 6 después, pongámosle. Hasta las 6. Las 6 serían las 18. Y aquí no se puede tampoco. Y aquí creo que ya había preguntado, tampoco. El martes a las 10.
Yo tengo clases a esa hora. Ya. El martes a las 2:30. Creo que ya lo pregunté, no se podía. El miércoles a las 10. Tengo electivas ahora. El miércoles a las 2:30. Tengo clase. Y el miércoles a las 6. También lo habíamos dicho, no se puede. El jueves. Jueves a las 10. Profe, pero ¿y el miércoles de 12 a 1? Pero las clases, ¿hasta qué hora son? ¿Quién tenía clase el Yo miércoles? tengo electivo ¿Hasta qué también a hora? esa hora. Tengo desde las 10:50 hasta la 1. A la 1. No se puede. El jueves a las 10. ¿Alguien tiene algo el jueves a las 10? Tenemos clase. El jueves a las 2:30. Profe, y el jueves a las Yo tengo clase. 10:50. El jueves a las 10:50. ¿El jueves quién tenía Sí, clase? porque que en la mañana tenemos, pero hasta las 10:40 se supone. Ah, Y hasta las después viene el otro 10:40. periodo. ¿Y podría ser a las 11 entonces? Pero El jueves a las 11. parece que tenemos ayudantía después. Tenemos ayudantía de precálculo. Ya. Y el miércoles a esta hora alguien tenía un problema, pero era hasta las 7 nomás, ¿o no? Bueno, hasta más tarde. 7:50, profe. Ya, sigamos. El jueves no, entonces. El viernes a las 10. No, o sea, ya. Tengo No, clase. no se va a poder, no. Pues a las 8:30. Vámonos a las 8:30. Y el Ya. viernes en la tarde. El viernes en la tarde. Pucha. El viernes en la tarde no vas a tener que. El viernes en la Es que tarde. el martes a las 10:50. ¿Cómo? El martes a las 10:50. El martes a las 10:50. ¿Qué dicen del martes a las 10:50? ¿Alguien se opone el martes a las 10:50? Yo tengo electivo. Ya. Yo creo que va a quedar acá nomás. Una persona va a quedar fuera, pero como es la atención de estudiantes, me preguntará después nomás, pues, y le grabo la atención de estudiantes si hace falta. Si tiene duda, o tal vez podemos dejar otra hora. ¿Quién era? Era yo, profe, Fernanda. Fernanda. Ya mira, Fernanda, dejémoslo ahí, y si tú tienes dudas particulares de la materia, me escribes y te trato de responder por correo, y si no da abasto, igual podemos poner otra hora esa semana que tengas dudas, o ya, no sé, pues, por una hora que tú puedas, y te respondo a las dudas. ¿Te parece? Sí, profe, está bien. Ya, genial. Entonces, queda el miércoles a las 6. Y seguimos. Igual, espero que no sea así, pero en mi experiencia no llega a casi nadie. De repente llega, no sé, siempre llega, pero una o dos personas. Así que, si es que no está viniendo nadie, y no sé, y Fernanda quiere venir, la cambiamos. Yo espero que lleguen, porque igual la idea es que ahí hagamos ejercicio. Ya, evaluación. La otra parte interesante, quizás. La evaluación es teórico-práctica, como el curso, y las ponderaciones son del 75% lo teórico y del 25% lo práctico. ¿Ya? Lo teórico van a ser 3 pruebas, individuales, ¿sí? Si me llegan 2 pruebas iguales, ¡pum!, el 1, ¿ya? Así que individuales. Mi experiencia, al menos en ingeniería, fue súper nefasta en términos de la copia, y espero que no sea el mismo caso para nosotros, ¿ya? Entonces, las pruebas serían estas las fechas, por ahora. No me han dicho que no, le pregunté a la directora de carrera, me dijo que estaban bien, así que por ahora son estas, ¿no? 12 de octubre, 16 de noviembre, 21 de diciembre, 30, 30 y 40%. ¿Ya?
Las evaluaciones prácticas todavía no tienen fechas, pero van a ser 3 tareas grupales. Aquí sí pueden trabajar juntos y espero que trabajen bien juntos para que ya les podamos hacer cosas divertidas y puedan conocerse y trabajar. ¿Ya? No voy a decir que son proyectos, porque proyectos es algo más grande, pero la idea es que las tareas sean picadas a proyectos. ¿Ya? Como trabajar en algo un poquito más serio. ¿Ya? También con 30, 30 y 40. Prueba recuperativa global, finalmente. Eso es, significa que la recuperativa es global y es para las personas que hayan justificado con su directora de carrera. Y después hay un examen para estudiantes con nota final entre 3.6 y 3.9. ¿Ya? No sé si a alguien le queda alguna duda. ¿Los grupos los va a designar usted, profesor? Probablemente sean al azar. No sé, ¿se conocen o no? Te lo pregunto con tristeza igual, porque no como no se han visto mucho. Yo creo que es más fácil si los designo yo. Pero ahí al azar, digamos, no yo a dedo. Pero tampoco quiero hacerlo sufrir, digamos, si alguien no quiere trabajar con alguien. No, no es la idea dejarlos juntos tampoco. Podríamos votar. Votemos. ¿Y a quién quiere que los grupos los designe yo? Al azar. Profe, podría ser así como los que sobran, los que no tengan grupos, esos designarlos al azar, porque igual yo creo que hay algunos que ya han trabajado en grupo a pesar de que no se conozcan el semestre pasado y venir a como a desparramar todo igual. Sí. Pucha, no sé, ¿ah? Igual la gracia es que aprendan a trabajar con otras personas. Mi experiencia de trabajo en grupo tampoco fueron tan buenas. Generalmente me tocaba trabajar harto. En el colegio, estoy pensando en el colegio, en la U, no recuerdo que me tocaba hacer algo en grupo. Ya, lo voy a pensar, voy a dar una vuelta. Voy a dar una vuelta. Dejémosle, no lo había pensado, la verdad. No le había dado la importancia que merece al asunto. Bibliografía. Les comenté entonces que les puse los libros en el campus. ¿Ya? Compártalo, hagan lo que quieran con ellos. ¿Por qué? Porque no es tan fácil buscar de repente. Igual es bueno que vayan aprendiendo. Hay algunas picas súper buenas para descargar el libro. Y yo les aconsejaría revisar esta, que es de hecho donde descargué casi todos los libros. Es BookFi, si no recuerdo mal. No, BookFi se desapareció. La de ahora es LibGen. LibGen. Lo googlean, entran, y ahí, cachá de libro. Después, cuando ya estén más serios y quieran revisar papers, probablemente hayan escuchado hablar de C-Hub, que es el lugar. ¿Ya? Buscan ahí y descargan ilegalmente, pero legítimamente yo creo lo que debería ser mucho más abierto. Ya, entonces, ¿cuál es la bibliografía? La básica, los 2 libros principales que vamos a usar es, uno es de Bond y King, An Introduction to Abstract Mathematics. Esta parte quizás no se necesita tanto libro, ¿ya? Porque de hecho de ese libro vamos a tocar solo el capítulo 1, ¿ya? Que es donde habla de métodos de demostración y inducción, ¿ya? La idea es que o sea, yo creo que para eso no sé si lo necesitan demasiado tener, pero ahí se los dejé también para los que quieran revisar. El libro es un poquito más, no sé si lo van a entender del todo. ¿Por qué? Porque es como que está escrito para personas que ya tuvieron cálculo, por ejemplo, porque generalmente uno trabaja con las demostraciones así como a golpe, ¿sí? A golpes, a golpe, a golpe. Y después de que uno ya pasó cálculo, ya pasó teoría de números, ya pasó como los ramos básicos, entonces ya, ¿cómo es que se demuestra bien? Así, pensemos bien cómo es que se demuestra. Entonces cuesta pillar en un libro básico, eh,
cosas sobre demostraciones y qué sé yo. Entonces, por eso ese libro quizá al menos para la primera unidad, quédense más con lo que les digo yo. No significa que no lo puedan ir a revisar, pero dentro de los ejemplos, por ejemplo, hay cosas de cálculo, hay cosas de álgebra. ¿Ya? Después, este sí que ojalá que lo tengan, que va a ser como nuestro libro que nos va a guiar en las otras, en las próximas unidades, el Stilwell. Stilwell tiene libros bien interesantes, el Elements of Number Theory. La idea es de, o sea, tiene harto libro este caballero y hace libros para pregrado bastante interesantes. Entonces, otro que tiene, por ejemplo, de historia de la matemática, tiene uno re bueno. Mathematics Under History, creo que se llama. Ese lo vamos a ocupar harto. Los primeros capítulos, porque después sí hay cosas bien interesantes también, cosas que no vamos a alcanzar a ver, ¿no? Pero los primeros 3 capítulos son los que vamos a estudiar. Luego hay una bibliografía complementaria, ¿ya? Uno de ellos es este, que en realidad es uno parecido al Stilwell, si a alguien no le gusta cómo escribe Stilwell, está el Elementary Number Theory de Jones y Jones. Parece marca de jabones, no sé. Y después hay uno para los que les cueste el inglés, que igual sería bueno que vayan. A ver, matemática no es como otras cosas, leer en inglés. Si yo me pusiera a leer El Señor de los Anillos en inglés, probablemente terminaría con bastantes dificultades. Pero la matemática es harto más sencilla, las palabras son siempre las mismas, ¿ya? Así que pueden intentarlo si es que no lo han intentado y no es tan complejo, ¿ya? De hecho, aprovechan de mejorar su inglés, pero las palabras son las mismas siempre, for all, for, exists, there are, there is, ¿ya? No son como palabras complicadas, ¿ya? Finalmente, y me pueden preguntar además, entonces por eso les coloqué este otro libro, Teoría dos números, del IMPA, Río de Janeiro. Los, a ver, en español hay poca literatura en matemática en general, re poca. Entonces, me costó o no pude pillar algo como que sea preciso para lo que queremos en español. Pero como sé que algunos les pueden tener más sustito al inglés, les dejé este, que de hartos autores, Martínez, Moreira, Saldaña, tengan, que está en portugués. ¿Ya? Y el portugués, cuando yo lo escucho, no entiendo nada, pero cuando lo leo escrito, y en particular en matemáticas, es súper fácil de entender, porque las palabras se escriben bien parecido, ¿ya? Así que también hay, para los que les compliquen los que están en inglés. Y finalmente, otro libro interesante de Stein, Elementary Number Theory, Primes, Congruences and Secrets, ¿ya? Que tiene como, que ocupa todo lo que vamos a ver para criptografía, para cuestiones de la computación que son re entretenidas, que no vamos a alcanzar a ver obviamente, pero que pueden interesarles también, por eso está la complementaria y ese es gratis, ¿ya? Así que ese no es ilegal que lo descargue. El Stein lo tiene gratuito en su página. Estos son los libros que vamos a utilizar. Y finalmente un recurso, este sí que me interesa que lo pinchen, ¿ya? The Sage Developers, SageMath, The Sage Mathematics Software System. ¿Ya? El software en matemática hay mucho de donde elegir y hay muy poco que sea libre, ¿ya? Pero tampoco tan poco. Dentro de otras disciplinas, una de las que tiene hartas cosas libres. Pero, por ejemplo, el famosito Mathematica, que es más famoso porque, quizás porque es de Wolfram, y el Wolfram Alpha prendió harto porque es online, digamos. eh, es súper caro. Incluso la licencia como estudiante es carísima, ¿ya? Yo lo tengo pirateado por si a alguien le interesa. Ahí está. Pero, pero es súper caro, ¿ya? Así que este es un software libre, es gratuito y es software libre. Así que ustedes lo pinchan, llegan aquí a la página del Sage, le colocan descargar y ya está, lo descargan. ¿Ya? O sea, no es tan directo, les pregunta desde qué servidor, creo que el más cercano es de Brasil, ¿no es cierto? Para Sudamérica, pero quizás los del MIT lleguen antes, no sé. Ahí pueden elegir el servidor. Ya pongámosle la sede de Sao Paulo. Ya, y ahí lo descargan y qué sé yo. Microsoft Windows. Y descargan la última versión. ¿Ya? Entonces, lo vamos a ocupar. Si alguien tiene problemas para instalarlo, qué sé yo, me avisa. Se los voy a mostrar. Ustedes lo abren.
¿Ven lo que estoy compartiendo, no? No me acuerdo si le puse compartir pantalla completa o la Sí, ventana. se ve. profe. Ya. Entonces ustedes abren esto, se demora un ratito, ¿ya? Tiene que cargar un núcleo. Si alguien conoce algo de programación, el lenguaje es súper parecido, o sea, está hecho sobre Sage, o sea, perdón, sobre Python. Si alguien cacha algo de programación, no sé Python, está al otro lado. Entonces se les abre esto, ustedes aquí pueden navegar en su computador, ¿ya? Así que se pueden hacer una carpetita que digas, no sé, teoría de números, y ahí guardan las cositas que vamos a quizás hacer. Abren un archivo o le colocan también uno nuevo. Pueden crear uno nuevo ahí. ¿Dónde era? No lo veo. Ahí, new, me lo tapaba mi, la cámara. Y crean un Sage 9.2. ¿Ya? Y se les va a abrir algo como esto. ¿Ya? Entonces, esto les puede servir para harto, ¿ya? En general. Por ejemplo, pueden hacer cosas muy sencillas, obviamente, puede ser su calculadora, como 1 más 3, y apretan Shift, Enter, y está cargando el núcleo todavía. Denle un ratito. Ahora sí. Una vez que carga el núcleo ya funciona como una calculadora rápida, ¿no? 1 más 3 por 4 dividido en 6, ¿ya? Y les da el resultado que sea. ¿Ya? Pero obviamente eso no sería gracias a ese tampoco, pero no sé, por ejemplo, definir una función como f de x igual a, no sé, pues, x cuadrado más 1. Y no los va a pescar porque no definí la variable. Hay que definir las variables primero. Por ejemplo, la variable x, ¿ya? Lo vamos a ir estudiando con calma probablemente, para hacer alguna que otra tarea, ¿ya? Y esto es para mostrarles que también les sirve para otros ramos. Pueden definir entonces su función, f de x igual a x cuadrado más 1, por ejemplo. Y tienen su función, entonces pueden evaluar f de 1, o cuando ya estén en cálculo, no sé, pueden derivarla, a la derivada, y eso. Pueden integrarla. eh, con respecto a x, quizás no era hacer comando, porque eso no debería ser difícil de integrar. No, sí, ya lo integro. Y así pueden hacer altas cositas. Ahí se los dejo. Lo vamos a explorar con más calma más adelante. ¿No? Y después, chuta, me molesta esta cosa. Lo cierran nomás y queda esta ventanita dando vueltas. Apretan control C y lo cierran. Eso. Ahí está también, entonces lo pueden visitar desde la bibliografía. Ya. Eso sería lo que vamos a utilizar durante el curso. No sé si alguien tiene alguna duda más. ¿Hasta aquí? ¿Eso ¿Preguntas? tenemos que tenerlo instalado para la próxima clase? No, la primera parte del curso no la vamos a usar, porque es de demostraciones. Pero para la parte de teoría de números sería reentrete que lo tengamos. Si no lo pueden tener todos, no sé si va a haber problema. A ver, voy a averiguar algo que me acordé. Parece que hay una manera de hacerlo online. ¿Ya? Como hay una manera de entrar a un servidor para que no lo tengan que descargar. Como que entrar a una página y pueden meterle comandos también. Que yo nunca lo he usado. Me acordé ahora que existe. ¿Ya? Por si acaso no lo quieren instalar, digamos, igual pesa, algo pesa, lo podrían usar online. ¿Ya? Yo creo que les va a servir harto, pero si es que lo usamos va a ser para las tareas, como si es que llega a ser en algún momento obligatorio el uso. ¿Ya? Pero muchas de las cosas que vamos a aprender se pueden calcular ahí con un comando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la teoría de números? Vamos para allá. No sé si alguien tiene otra duda. Ah, Tal vez respondiendo un poco más a tu pregunta, también es una suerte de sugerencia, ya es un recurso, o sea, les va a servir, no sé si este software, este es el que yo les propongo, digamos, hay otro, en cálculo, en números, después en conjuntos numéricos quizás, en todos los cálculos.
para graficar, para estas cosas, ¿ya? No sé qué otros cursos de matemática tienen. Teoría de números, en teoría de números también sirve cuando estudian grupo, cuando estudian anillo. ¿Ya? Para eso más que nada se lo sugiero, ¿ya? Para que se acostumbren a usarlo, aprendan a usarlo los que les interese, ¿no? Ya. No sé si alguien tiene otra pregunta del programa en general, para ya ir cerrando con eso. ¿No? No, profe. Ok. Déjenme juntar fuerza. No, para un matecito, para garganta. Me toca hablar harto. ¿Qué es la teoría de números, entonces? ¿Qué es la teoría de números? Tendríamos que partir por ahí, si es que es lo que vamos a estudiar, ¿ya? Entonces, es una rama de las matemáticas, obviamente, ¿ya? Bueno, obviamente no podemos, sería impensable ver toda la teoría de números en un curso, porque es tremenda, es un área de las ramas gordas, digamos, de la matemática, quizás al lado del álgebra y la geometría o del análisis, ¿ya? Probablemente esas tres sean las ramas más potentes, ¿ya? Y el estudio, lo que principalmente estudia la teoría de números, son los números enteros, ¿ya? Su aritmética. O sea, cuando hablo de números enteros, estoy hablando no solo del conjunto, sino que de su aritmética. La adición, la sustracción, la multiplicación y la división. ¿Y cuáles son las propiedades elementales de este conjunto con esas operaciones? Ahora, decirlo así es simplificar alto el tópico, pero ese es el objeto de estudio. Ahora, ¿cómo se estudia eso? Hay varios acercamientos y lo vamos a ir viendo cuando veamos un poco de la historia de esta disciplina, ¿ya? Entonces, de hecho, hay como un dato curioso quizás, el conjunto de los números enteros, que ya sabrán que se denota con esta Z de pizarrón, ¿sí? Esa Z doble, eh, viene, digamos, esa notación de la palabra Zahlen, que significa números en alemán, ¿ya? Los enteros son, en esencia, los números, ¿sí? Cuando hablamos de números, casi siempre estamos hablando de los enteros, a pesar de que los reales y los complejos también hereden ese término. ¿Por qué? Porque piensen ustedes en la aritmética, que es de lo que les hablé: sumar, restar, multiplicar y dividir. Piensen si quieran escribir los números. ¿Cuáles son los números que efectivamente ustedes pueden hacerle esas operaciones y escribirlos decentemente? Son los números enteros. Y por extensión, quizás las fracciones, ¿ya? Cuando hablo de dividir fracciones, quizás ya no es lo mismo, ¿no? Es como otra, porque ya no está esta división que uno conoce con resto y cociente, que es la división propia que hay en los enteros, digamos, la división más, que más merece un nombre, digamos, aparte de multiplicación, ¿ya? Pero las fracciones también uno las puede operar, y pasan cosas, porque las puedo escribir, ¿no? ¿Cómo puedo escribir yo cualquier fracción? ¿Por qué digo que la puedo escribir? ¿Cómo puedo escribir yo, por ejemplo, es un poco mentira lo que voy a decir, pero hay números, por ejemplo, que se repiten hasta el infinito, como el 0,3 periódico? ¿En qué sentido yo lo puedo escribir? Bueno, así ya lo escribí, ¿no? Pero lo puedo escribir así porque además sé que hay otra manera de escribirlo solo con números enteros. ¿Cómo sería? 3/9. ¿No? Sí, 3/9 o 1/3. Muchas gracias. Entonces, todos estos números yo los puedo sumar, los puedo multiplicar, puedo hacer cosas con ellos y su naturaleza es aritmética. Ahora, cuando uno se va a los números reales, le sigue llamando números, pero ya uno dice mentiras, dice que uno puede operar con ellos, pero yo ni siquiera puedo escribirlos y hoy digo que puedo operarlos, ¿sí? Por ejemplo, pi, un número archiconocido. Yo no lo puedo escribir, le tengo que inventar un símbolo para poder decir que lo escribo.
pero yo no puedo escribirlo, ¿no es cierto? No cabe en un computador, no cabe en una mente. ¿Están de acuerdo o no? ¿O no están de acuerdo? ¿Entienden a lo que me refiero? Sí, profe. ¿Sí? Yo no puedo sacar pi más 1, porque para empezar no puedo sacar pi, no puedo escribirlo. Entonces, como que aquí se vuelve un poco, también se puede estudiar, pero un poco ficticio todo esto de la adición, sustracción, multiplicación y división y el sentido primero de los números. ¿Ya? Aquí hay un sentido que no estoy diciendo que los reales no tengan sentido o algo así, estoy diciendo que la naturaleza de los reales es más bien geométrica, tiene que ver con que es una recta. ¿Ya? Los reales son una recta, y ahí yo puedo sumar efectivamente con una regla y un compás, de hecho. ¿Ya? Pero esencialmente eh, los objetos que viven acá no los puedo trabajar aritméticamente. ¿Ya? Ahora sí puedo aproximar. Esto no lo puedo calcular, pero lo puedo aproximar. Puedo aproximar pi, puedo aproximar el 1 y listo, ¿no es cierto? Y aproximé el resultado. Es aproximadamente 4,14. O aproximadamente 4 incluso, como ustedes quieran. ¿Ya? Eso. Entonces, eso. El objeto de estudio van a ser estas cosas. Y para empezar, los enteros. ¿Sí? Ni siquiera las fracciones. Los enteros y su operatorio. No sé si a alguien le queda alguna duda. ¿Ya? Entonces, ¿y qué nos va a interesar en particular de los números enteros? Una de las cosas que más nos van a interesar son los números primos, por eso están ahí primero. ¿Ya? Ese es uno de los objetos esenciales, o uno de los objetos centrales también en el estudio de los números enteros, los números primos. ¿Ya? Porque son, como vamos a ver más adelante, el bloque mínimo con el que yo construyo los otros números. Además motivan un montón de otras definiciones en el álgebra y qué sé yo. Entonces son importantes. Además van a ser importantes las ecuaciones diofánticas. Tienen un papel central. No les comento que son ecuaciones nomás, ¿ya? No es nada del otro mundo, son ecuaciones, solamente que se les da este nombre de diofántica, en honor a Diofanto, que fue uno de los primeros en estudiar el problema, cuando uno lo que busca no son todas las soluciones, sino que, por ejemplo, las soluciones enteras. O sea, no por ejemplo, sino que busca precisamente las soluciones enteras, aunque a veces también las racionales. ¿A alguien se le ocurre una ecuación diofántica súper famosa? Una ecuación diofántica súper famosa. Una ecuación a la que me interesan sus soluciones enteras. ¿Qué pasa si yo tuviera un triángulo rectángulo y sus tres lados tienen medidas enteras? ¿Qué relación cumplen esos tres enteros? ¿Ya? Digamos que yo estoy buscando todos los triángulos rectángulos. Pongan el siguiente problema. Estoy buscando todos los triángulos rectángulos cuyos lados sean números enteros. ¿Qué tienen que cumplir esos lados? X cuadrado más Y cuadrado igual 7 cuadrado. ¿Cómo se llama esa relación? Eso es Pitágoras. Es el teorema de Pitágoras. Muy bien. ¿Ya? Y es súper famoso, súper mal puesto el nombre también, porque es mucho más viejo que Don Pitágoras. Y, y fundamental en la matemática, porque da lugar a un montón de cosas, ¿ya? Un montón de cosas, como que uno está trabajando en muchas áreas de la matemática muy diferentes y este teorema sigue pareciendo tener una importancia trascendental, ¿ya?
Y tiene que ver incluso con cómo es el plano, con cómo se mide las distancias en el plano, ¿ya? No es solamente un teorema de triángulos, aunque en principio sí, pero tiene que ver esencialmente con la naturaleza misma de la geometría en el plano. Y en este caso, si nos preguntamos por las soluciones enteras, es un problema que tiene otro interés, ¿sí? Para los primeros matemáticos que se interesaban mucho por la aritmética, además de por la geometría, y pareciera que ya trataban de juntarla muy tempranamente, era interesante cuando estos lados eran conmesurables, que era la manera que ellos tenían de decir que la relación entre ellas fuera un número racional, o entero, si lo amplifico, simplemente el triángulo. ¿Ya? Y ese problema ya lo resolvió Euclides, les cuento. Lo vamos a ver en un ratito más. Pero va a ser motivador de una buena parte del curso. De hecho, no sé si les conté, pero si se los conté en la unidad número 4, la queremos terminar con los tríos pitagóricos, encontrarlos efectivamente todos y poder decir bien claramente por qué esto, este y este son todos los tríos pitagóricos. ¿Ya? Esto es una ecuación diofántica o diofántica. Hay otra, la ecuación de Pell y qué sé yo. Otros objetos construidos a partir de los enteros y su aritmética, como los números racionales o los enteros algebraicos, o los números algebraicos en general. ¿Ya? Eso no lo vamos a ver. Quizás alcancen a ver algo en estructuras algebraicas, cuando estén estudiando cuerpos. ¿Ya? Entonces, otro camino posible, nosotros nos vamos a ir por el camino, hay muchos caminos. Aquí tenemos la teoría de números, y nosotros nos vamos a ir por el lado de acá, que es estudiar efectivamente Z con sus números primos, que vamos a denotar así en general. Nos vamos a ir para allá, ¿ya? Y las ecuaciones, qué sé yo. Pero hay otro lado por el que uno se puede ir, que también es interesante, que es generalizar los enteros y sus propiedades. Entonces, por ejemplo, uno puede estudiar los racionales. Y ecuaciones acá también. Y de hecho también se les conoce como ecuaciones diofánticas. ¿Ya? Y uno puede estudiar Q y sus propiedades. ¿Ya? De hecho, uno puede estudiar aquí los p-ádicos y qué sé yo. Y también, por este mismo camino, uno encuentra algo que quizás alcancen a ver, que son las extensiones de Q o de Z. Por ejemplo, los números de la forma A más B raíz de 2. Eso se conoce como los números algebraicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque A más B raíz de 2 es irracional, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda de que es irracional? ¿Por qué es irracional ese número? Con A y B. Ese número es irracional, ¿no? Porque sus decimales son infinitos y no hay periodos, no se Bien. repiten. Así es. Y aparece esa raíz de 2 en el fondo. O sea, salvo que B sea 0. Si B es 0, este es racional propiamente. Pero si B es distinto de 0, que casi siempre, este número es irracional. Pero lo que les quería comentar es que este no es tan irracional como pi. ¿Ya? Ese es otro estudio. ¿Ya? No nos vamos a ir por ese lado, pero también a alguien podría interesarle. ¿Ya? Eso se llaman enteros algebraicos o números algebraicos en general. No necesariamente enteros. Algunos son enteros, otros números algebraicos. ¿Ya? Es otra área por la que nosotros nos vamos a ir por el lado de acá. Ecuaciones diofánticas, números primos. Y hay otros caminos posibles, que ni siquiera se los voy a mencionar. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda. Aquí. Bien. Entonces, esa es la teoría de números. Vamos a estudiar los números enteros. Esa es la gran sorpresa. Eso es el contenido que va a haber en este curso. Los números enteros. Vamos un poquito de historia. La tableta de acá, la Plinton 322, es súper famosa porque es súper antigua. Empezar. Es del año 1800, antes de la era común, aproximadamente, de Mesopotamia, que sabrán de sus clases de historia, que es el conocido como uno de los lugares donde emerge una de las primeras civilizaciones del mundo, ¿sí? Los sumerios. ¿Ya? Y estos sujetos ya se interesaban por los números, ¿ya? Principalmente porque se interesaban por en las estrellas, ¿ya? En la astrología. Y para estudiar las estrellas resulta que hay que estudiar los números.
y la geometría. Entonces, en esta tableta se lista lo que hoy en día conocemos como tríos pitagóricos, ¿ya? De lo que ya le hablaba. Tríos ABC de números enteros que cumplen la famosa relación de aquí, a cuadrado más b cuadrado igual c cuadrado. Entonces, esta tableta se ha estudiado, se ha interpretado, y pueden encontrar incluso en la Wikipedia como que cuáles son los números en versión arábica. Y tiene la gracia de que son efectivamente tríos pitagóricos, ¿ya? Y están ordenaditos como si el ángulo de mi triángulo rectángulo fuera creciendo, pero siempre con números enteros, sin fracciones. Entonces ya estos sujetos resolvían ecuaciones diofánticas, solo que todavía no nacía Diofanto, y no eran tan sistemáticos, ¿sí? Probablemente no encontraron todas las soluciones o una manera de encontrarlas todas exhaustivamente, pero sí encontraron al menos una formulita, ¿ya? Y por cómo está escrita, se piensa que no fue por fuerza bruta que lo hicieron, o sea, probando y probando ¿sí? A lo bruto, sino que probablemente manejaban una formulita como esta de acá, ¿ya? Que si se dan cuenta, no es más que aquí un cuadrado de binomio que uno evalúa, puede evaluar aquí a ambos lados, este 4 cancela lo que queda al medio, se pueden dar cuenta de esa identidad con lo que sabemos ahora, ¿no? Cómo lo habrán trabajado los babilónicos, siempre hay un poco de misterio, ¿no? No conocemos... El gato. Entonces, pero... Entonces, ¿cómo habrán encontrado, disculpen, tríos pitagóricos con esto, dirán ustedes? Les cuento. Ustedes dense, por ejemplo, un x igual a 1. No, 1 va a quedar fondo. X igual a 2. Es un x igual a 2. Entonces, acá, ¿qué les queda? Les queda 2 menos 1/2 al cuadrado, más 4 al cuadrado, es igual a 2 más 1/2 al cuadrado. ¿No es cierto? Pero 2 menos 1/2, ¿cuánto es? ¿Qué me ayuda? 3 medios. 3 medios. Entonces voy a escribirlo como 3 al cuadrado partido por 2 al cuadrado. ¿Sí? Porque está elevado al cuadrado, 3 medios. Más 4 al cuadrado vale, ¿cuánto vale este de acá? 2 más 1/2. 5 medios. Bien. Y al cuadrado entonces sería 5 al cuadrado partido por 2 al cuadrado. Pues casi que tengo un trío pitagórico aquí. ¿Qué me faltaría? Tendría que multiplicar todo por 2 al cuadrado para que me quede entero. Me va a quedar que 3 al cuadrado más, aquí que saco, este no es 4 al cuadrado, es 4. Así que tendría que escribirlo como 2 al cuadrado. Entonces 2 al cuadrado por 2 al cuadrado son 4 al cuadrado, y acá 5 al cuadrado. 3, 4, 5. Lo pillé. Un trío pitagórico. ¿Ya? Y ahora pongan ustedes x igual a 3 y van a pillar otro. ¿Sí? Pillaron el 3, 4, 5. El más famoso de todos. Primero que uno ve que sale hasta en la sopa cuando está en el colegio porque parece que no hubieran otros. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si uno pone aquí x igual a 3 ahora? Entonces le queda 3 menos 1/3 al cuadrado, más 4, que es 2 al cuadrado, igual a 3 más 1/3 al cuadrado. Ya, otra persona ahora que me diga cuánto es 3 menos 1/3. Esto deberíamos saber hacerlo, porque tuvieron ya aritmética. 5 tercios. 3 menos 1/3, no son 5 tercios. ¿Cuántos serán? 8 tercios. 8 tercios. 8 tercios. Gracias. Entonces lo voy a escribir como 8 al cuadrado partido por 3 al cuadrado. Más 2 al cuadrado. Y eso es igual a 3 más 1/3. ¿Cuánto me da? 10 10 tercios. tercios. 10 tercios, bien. Gracias. Digo aquí el cubo. Y entonces multiplico por 3 al cuadrado y aquí tristemente no voy a sacar nada tan nuevo. Fíjense que me va a dar 8 cuadrado más 4 al cuadrado, no, más 6 al cuadrado igual a 10 al cuadrado.
Entonces tenía ya el 3, 4, 5, ahora tengo el 8, 6, 10, que es la misma pero por 2. ¿Sí? Así que no es tan nuevo, no es una nueva. Pero si ustedes se ponen a meter otros números, 4, 5, y hay tarea para la casa, de hecho ahí es súper útil el software, se van a dar cuenta de que aparecen otras soluciones. ¿Ya? Entonces ese es el método que ocuparon probablemente los babilónicos. Obviamente no estamos seguros, no queda ninguno para que nos cuente cómo lo hizo. O sea, sí quedan, ¿no es cierto? Vive mucha gente en este momento en Irak, pero la civilización sumeria no existe ya, ¿ya? Y el idioma es distinto y todo es diferente. Así que no podemos saber precisamente qué quisieron decir estas personas, pero sí se cree, digamos, por cómo está construida la tabla, que este fue el método que utilizaron. 1800 antes de la era común, espero que se sorprendan tanto como me sorprendo yo. Mucho tiempo. Entonces ya estos sujetos se interesaban en poder construir triángulos. Al final, no sé, pues, cualquier cuestión que queráis construir, de hecho ya necesitáis poder hacer ángulos rectos. Y ahí son, al menos conocer uno. ¿Ya? ¿Preguntas? Es importante esa cuestión, o sea, esa fórmula. Yo creo que sí, pues tiene una importancia histórica bien grande. Pero tenemos que aprenderla, ¿o no? ¿De memoria? Sí. Yo no me la sé. Saber que existe Ah, probablemente ya. sea una buena idea. Ya. Ahí también les cuento que si quieren saber más pueden pinchar después cuando estén estudiando. ¿Ya? En realidad los enlaces van a ser casi siempre a la Wikipedia, pero hay más información de la que yo les doy. Otro sujeto, dígame. Quizás nada que ver, pero la era común, ¿desde cuándo se empieza a medir? ¿Qué año? La era común, el año 0 de la era común. Ya, yo podría haber Oh, puesto entonces, antes de Cristo, ¿sí? Es una convención más bien laica. ¿Sí? Es la fecha en la que claro. según el calendario gregoriano nació Cristo, que tampoco creo que es la correcta, pero es esa. Eh, es- se puede decir de las dos maneras, ¿ya? Generalmente las personas laicas, cuando están informadas de eso, digamos, lo escriben antes de la era común y de la era común, ¿sí? Gracias, profe. Ujú. Eh, Después tenemos a don Euclides de Alejandría. Don Euclides de Alejandría fue re importante el caballero. Se cree incluso, en esos mitos, ¿no?, de que ni siquiera existió don Euclides, ¿ya? Porque hay otro Euclides que muchas veces se confundió con él, que ese sí fue un personaje real, que fue un filósofo, Euclides Margarian, como dice ahí, Margarian, o me olvidé el nombre en español, pero porque digamos el lugar donde viene, en ese tiempo el apellido de la gente era de dónde eran, y este era de otro lugar. Eh, Y se cree entonces que este en realidad era un grupo de personas que escribían, ¿ya? Y firmaban como Euclides, ¿ya? Que al parecer era algo que solían hacer en la antigüedad, ¿ya? Eh, a mí se me ocurre otro que como más o menos famoso por eso, y más o menos de épocas parecidas, también de Alejandría, el Hermes Trismegisto, que una cuestión que es más que nada mística, pero también se cree que en realidad era una pura persona. No era una pura persona, sino que un grupo de gente y qué sé yo. El Euclides de Alejandría, entonces, si es que existió, digamos, históricamente, escribió un librazo. ¿Por qué? Porque es de alguna manera el primer libro de matemáticas, ¿ya? O sea, él fue capaz de estructurar todo a partir de unos axiomas, ¿ya? Que se conocen como los axiomas de Euclides.
toda la geometría a partir de ellos y demostrar todo a partir de ellos, o sea, como autocontenido, ¿ya? No hay nada que venga de otro mundo. La gracia de ese libro de Euclides es que en ningún momento te va a decir, esto es así porque es así, ¿ya? Esto es así porque es verdad, como en sus libros de, probablemente de enseñanza media. Así se suman los enteros porque así se suman los enteros, ¿ya? ¿Sí? No hay verdades reveladas en la matemática y Euclides fue uno de los primeros en exponerlo limpiamente, y bellamente además, ¿sí? Eh, cada verdad está basada en verdades anteriores, como una pirámide. Y aparte de los axiomas, ya que es todo un tema filosófico incluso, preguntarse por la axiomática, nada viene de la nada, ¿sí? Nada se construye en la nada y en la creencia, digamos, sino que todo se argumenta lógicamente. Y eso fue tremendo, ¿ya? Ahora, eso dio lugares a fantasías de que todo se podía hacer así en algunas épocas, como en la Ilustración, que terminaron mal, muchas veces esas fantasías. Eh, pero fue un hito, ¿ya? Para bien o para mal, fue un hito dentro de la historia de, no solo de la matemática, sino que de la ciencia, ¿ya? De hecho, creo, no me acuerdo bien si ese dato es preciso, pero al menos por un tiempo fue como uno de los libros más vendidos de la humanidad o más impresos de la humanidad, ¿ya? Se enseñaba geometría con los elementos de Euclides hasta el siglo XIX al menos, ¿ya? Con exactamente el mismo libro, impreso en varios idiomas. De verdad era una suerte de Biblia de la matemática, muy literalmente, traducido, impreso en cientos de idiomas y usado años, siglos después, milenios incluso. Loco, es de antes de la era común. Así que fue potente. Fue bien potente lo que ya sea una persona o un grupo de personas hayan hecho en Alejandría en ese tiempo. ¿Ya? Y no solo se metió con geometría, sino que se metió también con la teoría de números. Por eso lo estoy mencionando ahora. ¿Ya? Este caballero define la divisibilidad, define los números primos, da un algoritmo que se conoce como el algoritmo de Euclides para dividir. O sea, cuando ustedes dividen desde el colegio que aprendieron a dividir cociente, resto, ¿ya? Eso es de Euclides. Se utiliza para encontrar el máximo común divisor de dos números, también es de Euclides. De hecho, una buena parte de la matemática que vieron en el colegio, quizás ya dejemos aparte la estadística, eso es más moderno, la probabilidad, eh, la hizo este caballero o este grupo de personas, probablemente. En esa época. Demuestra la infinitud de los números primos, es uno de los teoremas que vamos a ver prontamente, que los números primos son infinitos, también de Euclides. Y además, ya resuelve el problema principal en el que nos vamos a enfocar en este curso, que es en encontrar todos los tríos pitagóricos. ¿Ya? Todos los tríos pitagóricos. O sea, da esta fórmula, que en algún momento queremos probar que es cierta, que si yo me doy m y n, con ciertas condiciones que no voy a mencionar por ahora, números naturales, de esta manera yo construyo todos los tríos pitagóricos. ¿Ya? Lo encontró también Euclides, de Alejandría. No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. Ella con la usa a los chinos. Ya, no. Vaya, pues vamos a ver. ¿Qué era la cosa que te lo coloqué? Que yo estoy en clase todavía. Ya, mi hija. Déjame cerrado, Inti. Ya, los tengo por ahí todavía, ¿o no? No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. Me van preguntando. ¿Cuál es don Euclides? Pasaron cosas, obviamente, pero el otro punto interesante en nuestra historia es Diofanto de Alejandría también. Una buena parte de la matemática de la antigüedad no viene de Grecia precisamente, sino que de Egipto. ¿Sí? Alejandría no está en Grecia, está en Egipto. Y don Diofanto también era de Alejandría. Esto ya es del siglo III de la era común. ¿Ya? Pasó un buen tiempo. Desde Euclides pasaron como 500 años. ¿Sí? Desde Euclides a Diofanto. Pasó un buen tiempo.
Y de nuevo en Alejandría, ¿no es cierto?, que es una ciudad egipcia con fuerte influencia griega, sí, porque Alejandro Magno y qué sé yo, que de hecho tampoco es griego, es macedonio, pero llevó la cultura griega por el mundo. Eh, y una de las cosas que pasaron es que en esta ciudad las ciencias florecieron, ¿sí? Todas, o varias de las ciencias que hoy en día todavía conocemos. Escribe este otro libro llamado Aritmética, eh, y ahí se dedicó principalmente a resolver ecuaciones, ¿ya? O sea, Euclides ya había resuelto esta, pero se le podían ocurrir a alguien muchas más, solo aritméticamente, ya dejando un poco de lado la geometría. Solo desde el punto de vista de la aritmética de los números, su suma, su producto, resolver estas ecuaciones de enteros. ¿Ya? Enteros y de racionales. En ese tiempo él pensó más en números racionales. Y entonces, si f fuera un polinomio, él quería resolver. Entonces, por ejemplo, aquí uno podría poner la ecuación pitagórica. Aquí f de x, y podría ser x cuadrado más y cuadrado, igual a z cuadrado. Y así, varios jugar con eso. ¿Cómo resuelvo esto? Y a eso se dedicó en ese libro, también muy famoso ya, eh, Don Diofanto. Ya escribió caleta, 13 libros, no se salvaron todos, se salvaron 6 en griego. Sí, hartas veces en la historia a ciertos grupitos les ha dado por quemar todo, así que no se ha salvado todo en la historia de la humanidad. Y por matar gente entre medio. No sé si conoces la historia de Hipatía de Alejandría, de la quema de la biblioteca de Alejandría. Fue como un momento importante en que la cristiandad florecía en Occidente y no le gustaba mucho la ciencia, así que les dio por quemar libros y gente. Pero sí sobrevivieron por otra vertiente, que es el mundo árabe, ¿no es cierto? Donde sí floreció la ciencia durante la Edad Media. Sí, claro. Entonces, dentro del mundo árabe, sobrevivieron otras 4 de los textos de Diofanto y también de otras obras incluso de otras culturas, por ejemplo, cosas que escribieron los indios, que hay un par de indios bien olvidados en la historia de la matemática que fueron bien importantes, Brahmagupta, Aryabhata, ¿ya? También libros que después se tradujeron al árabe y que así los conocemos hoy en día también dentro de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Entonces, más adelante lo tradujeron al latín, harto más adelante, ya en el Renacimiento. Y de ahí se disparó de nuevo el estudio de la teoría de números en la Europa occidental, ya que por mucho tiempo estuvo dormida, nadie se preocupaba mucho de estas cosas, pero como una cosa llevó a la otra. Se tradujo la aritmética de Diofanto, más gente se empezó a interesar por el tema, a estudiarlo. En general, en esa época estaba muy de moda estudiar las cosas del mundo clásico. Y una de las cosas que renació, fue la teoría de números, ¿ya? Y si me dejan ir a cerrar la puerta, les cuento un poquito más. Ya, no sé si alguien tiene preguntas hasta aquí. ¿No? Esta, fíjense, fue una de las primeras copias. Se tradujo en el 1621. Es un libro re viejo. ¿Ya? O sea, y el libro es más viejo, ¿no? Diofanto del siglo III. Pero esta es una traducción al latín, y de ahí parte lo que viene ahora, que es la matemática un poco más moderna. Pierre de Fermat probablemente agarró uno de estos libros de aritmética y se puso a leer, y de hecho a escribir en los bordes, porque él no escribió muchas cosas, sino que estudiaba esto y trataba de hacer cosas nuevas, y marcó el renacimiento de la teoría de números que hoy en día conocemos como moderna, ¿ya? Entonces, don Pierre de Fermat es bien famosito por hartas cosas, algunas cosas que hizo. Este hombre escribió poco, como le decía, formalmente, más que nada se carteó con mucha gente, con Euler, creo que uno de los principales, uno de los matemáticos más importantes de su época, y se mandaban cartas y se decían cosas, ¿ya? Todavía no estaba esto de publicar
en papers todos los resultados, aunque ya estaba empezando a nacer esa forma de hacer ciencia. ¿Ya? Entonces, enuncia sin demostración que todo entero se puede expresar como la suma de 4 cuadrados o menos. ¿Ya? Un teorema importante dentro de la teoría de números. O sea, un entero siempre lo puedo escribir como suma de 4 cuadrados. ¿Ya? Y se pueden poner a jugar, es verdad, lo demostró Don Pierre, o sea, no lo demostró Don Pierre de Fermat, lo enunció solamente, lo demostró más tarde otro famosito, Joseph Louis Lagrange. ¿Ya? Prueba ese resultado. Que lleva su nombre, el pequeño teorema de Fermat, que es una de las cosas que vamos a ver cuando estudiamos congruencia de módulo, que es esto que está acá, que bueno, se lo puse, probablemente no voy a ahondar mucho más porque probablemente no sepan lo que significa, y es porque es parte de las cosas que vamos a ver durante el curso. ¿Ya? Y más tarde esto lo generalizó también otro famoso, Leonhard Euler. ¿Ya? Y fíjense que esto ya es interesante, probó que no existe un trío de enteros X y Z que cumpla esto. ¿A qué les recuerda esta ecuación de aquí? ¿A qué se parece? Y a la cuarta más y a la cuarta igual a Z a la cuarta. Algo que ya hemos mencionado. Generalmente cuando uno resuelve una ecuación, piensa ya, ¿y cómo resuelvo una ecuación? Entre comillas, parecida. ¿A qué les recuerda esa ecuación? Se parece a la ecuación de Pitágoras. De Pitágoras, ¿no es cierto? Sería natural preguntarse, ya, y si a Pitágoras le cambio el 2, ¿por dónde quedó? Por acá. Le cambio el 2 por un 3, por un 4, ¿qué pasa? Una de las cosas que hizo Fermat fue probar que para 4 no se puede, y dijo, no, y para 3 se prueba igual. Eso dijo él. No lo probó. Más tarde lo probó Euler también. ¿Ya? Para 3. Para 4 y para 3 no hay soluciones. Bueno, salvo 0, 0 y 0. Soluciones no triviales. No hay. ¿Ya? Interesante que no haya, no exista ninguna. Entonces ahora vamos, y ahí después vienen un montón de otros matemáticos y matemáticas. Tristemente hasta ahí casi puros matemáticos, ¿no? Habían prohibiciones bien estrictas y bien severas para las mujeres a la hora de dedicarse a la ciencia. Así que lamento que no tenga más que casi hombres para hablarle. Vamos a hablar de un par de problemas resueltos y de problemas por resolver, ¿ya? Y de cómo en realidad, digo problemas resueltos porque no fueron tan fáciles de resolver, ¿ya? Y con eso vamos a ir ya cerrando la clase de hoy día. El primero es el de los tríos pitagóricos. Como yo se los comentaba, eso ya lo resolvió Euclides. Fue el primero en encontrar la fórmula, ¿ya? Y su método es esta fórmula que está acá. A es igual a m cuadrado menos n cuadrado. B es igual a 2mn. C es igual a m cuadrado más n cuadrado para enteros m y n, tales que m sea mayor que n, para que no se repitan y para que le quede positivo. Ustedes se ponen a jugar, ponen todos los m y los n, ¿ya? Y le van a encontrar todos los tríos pitagóricos. Y aquí están graficados. No deja de ser interesante. Fíjense que aparecen como una suerte de rectas y tiene que ver con que cuando algo es un trío pitagórico, todos sus ponderados son. O sea, ¿a qué me refiero? Si 3, 4 y 5 es un trío pitagórico, entonces aquí lo que están son los catetos, el 3,4 es uno de los puntitos que están en azul. Entonces, el 3, 4 sería uno. Cuando yo multiplico por 2, que sería el 6, 8, también está. Y cuando multiplico por 3, que sería el 9, 12, también. Y cuando multiplico por 4, digamos, que sería el 12, 16, también. Entonces, por eso cuando hay un punto, están como todos los puntos en esa dirección. Por eso se ven esas líneas. ¿Ya? Pero no deja de ser interesante que también parecen aparecer otras líneas, más o menos. Fíjense. Aparecen cosas como esas que son interesantes, que todavía se pueden estudiar, digamos. Todavía hay un par de cosas que uno puede preguntarse. ¿Qué pasa? ¿Cómo se distribuyen estos tríos pitagóricos? Miren, para acá también se ve como que hubiera una línea. Parece que yo estuviera chamullándoles, pero no se ve como algo al azar. ¿Ya? O sea, habrán ecuaciones que lo generan, ahí algo está pasando. ¿Sí? Acá también se ve como una línea, miren, que debería ser simétrica con esta probablemente.
¿ya? Entonces, hay cosas por estudiar. Todavía hay, quizás. ¿Ya? Pero ese es el tema. Pero esencialmente el problema está resuelto. ¿Ya? Quizás aquí hay que poner algunas condiciones para que no salgan repetidas. Repetidas en el sentido de que vaya a aparecer una y un ponderado, para que sean, de alguna manera, principales. El siguiente problema, del que ya les había hablado un poquito, es qué pasa si uno agarra ahora el teorema de Pitágoras y le cambia el 2 por otro entero positivo, por un n. ¿Ya? Eso se conoce hoy en día, o se conoció por mucho tiempo, como el último teorema de Fermat. Fermat fue repatudo, dijo, no, yo esto lo probé, solo que no lo alcancé a escribir porque el espacio que tenía era muy chico. En un libro lo escribió al margen, en el margen de un libro. Él escribió ahí explícitamente que tenía una demostración, pero que no le cabía en ese pie de página. ¿Ya? Se cree hoy en día que algún error debe haber tenido esa demostración porque fue un problema muy difícil. Muy, muy, muy difícil. Pasaron 358 años hasta que alguien lo pudiera probar. Fue una conjetura por mucho tiempo. Una conjetura es algo que uno piensa que puede ser verdad, pero no está seguro. ¿Ya? Y dice que si n es mayor que 2, no hay soluciones. No hay. O sea, solamente para n igual 2 tenemos los tríos pitagóricos, que son hartos, pero para n más grande no hay solución. Y eso, bueno, se pensaba que era cierto porque uno puede ponerse a probar, a buscar, y el computador puede buscar mucho más rápido y no se pillan, pero de otra cosa es probarlo. Entonces, algunos matemáticos trataron de hacer cositas. Por ejemplo, Fermat lo probó para n igual a 4 y más tarde lo probó Euler para n igual a 3. Más adelante otros matemáticos probaron para n igual 5, 6, 7, 10 y 14 que este problema no tenía solución entera, positiva. ¿Ya? Y la primera persona en darle como otra mirada al problema fue una matemática súper prodigiosa, súper famosa, Sophie Germain, que vivió entre el 1776 y 1831, a la que se le hizo súper difícil porque obviamente no fue aceptada nunca dentro de la academia por ser mujer y no se le permitió estudiar rigurosamente la matemática. Por mucho tiempo esta mujer se carteaba con Gauss y por mucho tiempo le tuvo que decir, cuando se carteaba con Gauss, él escribía como un hombre, el señor Leblanc. ¿Sí? Y cuando Gauss se enteró de que era mujer, se sorprendió muchísimo y qué sé yo, y escribió una suerte de carta y qué sé yo. Pero la tuvo difícil y quizás no alcanzamos a ver en todo su esplendor lo que podría haber hecho si hubiera tenido una formación adecuada en su tiempo. Pero sí le dio un nuevo enfoque a este problema y a otras áreas también de la matemática. Eh, un nuevo enfoque. Ahora, ese enfoque distinto no se concretó por muchos años, pero muchos otros matemáticos trabajaron y trabajaron en distintas maneras de enfrentar el problema hasta 1994. 1994, don Andrew Wiles, que lo ven ahí en la foto, junto a la estatua de Fermat, de hecho, a una estatua de Fermat, que estaba donde él vivía, se le ocurrió a él, oh, este problema está interesante. ¿Por qué? Porque lo entiendo, era un cabro chico, como de 10 años, dice. Entiendo el problema, ¿ya? Encontrar enteros que elevado a ciertas potencias, lo supo y me dan otro que es un entero elevado a esa potencia. O sea, es Pitágoras, pero con un n más grande. El problema es súper fácil de entender. Resolverlo resulta ser tremendamente complejo. Y Andrew Wiles tuvo que inventar mucha matemática nueva, que ahora son campos nuevos de la matemática que se estudian, para poder resolver el problema. Tuvo que dar una vuelta bien larga, ¿ya? Y lo terminó en el 94. ¿Ya? Dice que fue cuando encontró lo que le faltaba para la solución, fue uno de los momentos más felices de su vida, digamos. Y es bien, bien célebre el caballero, se ganó todos los premios posibles dentro de la matemática, hasta lo nombraron caballero en inglés. ¿Ya? Y fue uno de los hitos de la matemática, ¿sí? Demostrar algo que parecía que no se podía, parecía que era ajeno a lo que era posible, ¿no? 94, bien, bien, bien moderno, de verdad. Hoy en día ya se sabe que no tiene solución para n mayor que 2. ¿Si tienen preguntas?
Ya. ¿Por qué les comento todo esto? Bueno, porque no vamos a llegar ni cerca de lo que hizo Andrew Wiles. Vamos a rascarle a lo que hizo Euclides, más que nada, y los matemáticos chinos. Pero no vamos a poder llegar tan lejos, no porque no sea interesante, sino que porque es de verdad bien sofisticado. Pero la idea es que nos demos cuenta de que esta área de la matemática está súper viva, ¿ya? O sea, uno de los grandes resultados se probó en el 94 y como vamos a ver a continuación, quedan hartos por probar todavía. Otro problema resuelto bien interesante es la distribución de los números primos, ¿ya? Los números primos, que vamos a denotar como esa P de pizarra que está ahí, han sido súper estudiados. Son números que sus únicos divisores enteros positivos son 1 y sí mismo. No hay fórmula. No hay una fórmula que yo te diga, esta fórmula te da el enésimo número primo. No puede existir una fórmula así. Una fórmula cerrada para el enésimo número primo no hay, ¿ya? Y en general, aún más, fórmulas que entreguen números primos, aunque no sean todos, tampoco hay. Fórmulas que siempre entreguen números primos, tampoco. O sea, se resisten a ser definidos por una fórmula estos números primos, ¿ya? Se resisten. Ahora sí se han podido estudiar probabilísticamente, ¿ya? ¿Cuántos hay? No cuáles, está peludo, pero cuántos, más o menos, lo mejor aproximadamente posible, ¿ya? De hecho, el primer resultado en esta dirección fue de Gauss, se conoce como el teorema de los números primos, y dice que su distribución, pi de n, fíjense, esta función de aquí va a ser todos los primos menores que n. No se va contando. ¿Cuántos primos hay hasta el 25? Pi de 25 es cuántos primos hay hasta el 25. A ver, calculemos pi de 25, para que se ver que me están entendiendo. ¿Cuánto sería el pi de 25? ¿Cuántos primos hay menores que 25? A ver, contemos. ¿Cuáles primos hay antes de 25? ¿Qué me los dicta? El El 2, 23. Ya, el 2, el 3, el 3, el 5, el 5, el 7, el 7, el 11, el 11, el 13, el 13, el 17, el 17, el 23, el 19, El faltó, 19. el 19 y el 23. el Oh, no 23. sé si me falta otro. Sí, el 23 también. Perfecto. Entonces, contamos, porque ya les dije, fórmula para encontrarlos no hay. Pero contemos cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces pi de 25 sería 9. ¿Ya? De hecho, pi de 26 también va a ser 9, porque no aparecen nuevos números primos. Y así, pi de 27 también va a ser 9. Pi de 27. Y así. ¿Va a cambiar cuánto cuando aparezca un nuevo primo? ¿Pi de 29? No. ¿Sí? 29. Me parece que es primo. Sería 10, no sé. Y así. Va creciendo de a poquito este número. Esta forma. ¿Ya? No hay una fórmula para encontrarlo, pero sí puedo encontrar más o menos cómo crece, aproximarlo. Entonces, una de las primeras aproximaciones fue de Don Gauss y fue n partido por logaritmo de n. ¿Ya? Aquí, pi de n es esa línea azul. La aproximación de Gauss, que es pi de n, está en verde, está verde de acá. Si se fijan, para números grandes, aquí llevamos como en 20.000, 40.000, 60.000, son números grandes, esto obviamente está hecho con computador, no está contando como contamos recién arriba para ver cómo era, está hecho con computador, ¿ya? Cuando uno va creciendo, se van alejando la línea, probablemente aquí cerquita se parece, pero se va alejando la verde, ahora se van alejando para el mismo lado, eso significa esta notación de acá, se alejan para el mismo lado, no se van para lados distintos. En realidad significa que si yo divido las dos cosas, eso tiende a 1. ¿Ya? Pero más tarde se mejoró esta aproximación y hoy en día conocemos súper bien cómo crecen. Otro problema más o menos resuelto. ¿Ya? Hay un par de cosas ahí que nos quedan grandes, pero no sé, este se llama el logaritmo integral. El logaritmo integral es esta fórmula de acá que probablemente no entiendan todavía porque no saben integrar, hasta donde yo sé. Pero hay una fórmula, ¿ya? Y es la línea roja que está acá. Y si se dan cuenta van pegaditas, súper pegaditas. ¿Sí? Así que no sabemos cuáles son los primos, pero sabemos súper bien cuántos son. ¿Se entiende la idea? Así que está resuelto hasta donde se puede resolver. No sabemos cuáles son, pero sabemos cuántos.
¿Preguntas? ¿Ya? También, de nuevo, para que vean que es un asunto más o menos vivo, no es algo que ya se hizo todo. Vamos con los abiertos. Quedan problemas que no se han resuelto y no se sabe para cuándo. ¿Ya? Hay gente trabajando en ellos, pero una de ellas es la conjetura de Goldbach. ¿Ya? Goldbach fue un contemporáneo de Fermat y de Euler, de ese tiempo, de 1690 y 1764, siglo XVII, siglo XVIII. Le propone a Euler que todo entero mayor que 2 se puede escribir como suma de números primos. ¿De cuántos? De 3 solamente. ¿Sí? Todos los números usted lo puede escribir como suma de números primos. O equivalentemente, equivalente a la otra aseveración, que todo número par, mayor que 2, se puede escribir como la suma de 2 números primos. Esa sería la conjetura de Goldbach. No se ha podido probar que sea cierta, pero se ha verificado para todos los enteros menores que 4 por 10 elevado a 18, un número ridículamente grande, por computador. Se ha comprobado que es verdad, hasta ahí. Aún no se ha podido demostrar y no hay idea todavía de cómo demostrarlo. ¿Ya? Hay razones para pensar que es cierto, y se las voy a contar, pero quería que lo estudiáramos un poquito a mano. Por ejemplo, ¿cómo podría escribir yo el 4 como suma de números primos? Ya les mentí, parece que hay que quitar el 4, porque el 4 tendría que ser... Ah, no, sí. ¿El 4 cómo escribo el 4? Estoy pajareando. Todos los pares 2 más mayores 2. que 2. 2 más 2. Muchas gracias. El 6. 2 3 más más 2 3. números. 3 más 3. ¿Cómo escribo el 8? 5 más 3. Gracias. ¿Habrá otra? Parece que no, ¿no? El 10, 5 más 5. El 10, 5 más 5. ¿Y habrá otra? ¿Alguien se le ocurre otra? Aparte de 5 más 5, ¿alguien más? El ¿Para otra 12, 7 manera? más 5. No, el 10, el mismo 10. Otra manera de escribir el 10, Ah, como una 7 suma de más números 3. primos. 7 más 3, gracias Luis. Y fíjense que ya hay 2, así que única no es. Quizás al principio sí, pero después ya no es única. Incluso hay 2. Después vendría el 12. El 12, otra persona, a ver que me diga cómo escribo el 12. Como suma de números primos. De 2 números primos. 7 más 5. 5 más 7 creo que me dijo la Jocelyn y después lo dijo alguien más. Ya. 5,7. Hay una o más, no sé. Después se ponen a buscar si tienen más ganas de seguir buscando. ¿Ya? Y entonces hay veces que hay más de una. En el 10. Después el 13, por ejemplo, yo lo voy a poder escribir como 11 más 2. Pero quizás también como... ¿Habrá otra? Va, el 13 nada que ver, porque el 13 no me interesa el 14. El 14, pero el 14 va a ser 11 más 3 y también va a ser 7 más 7. ¿Ya? Y quizás haya otras más, y así. ¿Ya? Entonces, si uno se pone a jugar, se da cuenta de que hay, y empiezan a ver cada vez más. Fíjense esto de acá, estos puntos que están acá, son cuántas formas hay solamente. ¿Ya? ¿Cuántas formas hay de escribir un número par n como suma de dos números primos, para n entre 4 y 1.000.000? ¿Ya? Se sabe que se puede para números mucho más grandes, pero aquí estamos estudiando de cuántas maneras se puede. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el 10 millones se va a poder escribir, no sé, no sé cuál es el punto, pero fíjense en la distribución, más que en dónde están los puntos, que uno no alcanza a ver, en la distribución, fíjense que aquí abajo sale como una curva y que como que cierra esto, por ahí abajo, ¿se dan cuenta o no? Entonces, no solamente que se pueda, al parecer, va aumentando, cada vez puedo de más maneras posibles, cada vez tengo más números primos para jugar, entonces hay más formas cada vez, ¿sí?
Ni siquiera es que hayan 2 o 3, hay un montón, hay como 2000 formas o más para números grandes. Más de 2000 formas de escribir el 1.000.000 como suma de 2 números primos. Entonces, obviamente uno piensa que sí, pues la conjetura de Goldbach debe ser cierta, porque ni siquiera es que sea difícil, sino que cada vez hay más maneras, más formas, es más fácil de hacer. Entonces uno esperaría que sea verdad, probabilísticamente. Cada vez tengo más números primos para jugar. Así que debería siempre poder. ¿Ya? Pero es un problema abierto. Nadie lo ha podido demostrar. Y no es que ganas falten, digamos. Es un problema difícil. ¿Ya? Muy difícil. Un problema abierto en la teoría de números. Si usted lo resuelve, ¿ya? Va a tener que dedicarle una buena parte de su trabajo. No es como algo que vaya a salir fácil. Pero si alguien resuelve esto, se gana todos los premios. ¿Ya? Una cuestión muy brígida en matemáticas. Algo así como Don Andrew Wiles, que hasta lo nombraron caballero. ¿Ya? Otro problema abierto tiene que ver con los llamados primos gemelos. ¿Qué son primos gemelos? Los primos gemelos son dos numeritos primos que su resta da 2. ¿Qué me da ejemplos de primos gemelos? Numeritos primos que su Cinco- resta de 2. A ver, 7 menos 5. 6 menos 4. ya, esos no son primos, sí. Necesito que sean primos, números primos gemelos. El 3 y el 5, por ejemplo, alguien creo que le escuché el 5 con el 7. ¿Otro? 59 menos 57. ¿Y los dos son primos? Sí. Ya, está bien. ¿Qué mente? Yo hubiera dicho el 11 y el 13, pero ya. Pero claro, los primeros 200 son estos de acá. A ver si está. 59, 57 no está. Me mentiste. Uno de los dos no debe ser primo. Ya, no sé cuál de los dos no es primo, pero uno de los dos no es primo porque no está en el listado. 57. A ver. 57, claro, no, tiene que no ser primo. ¿Y por divisible por cuánto es? 57. Bueno, ahí 57 3 por 19. 3 por Por 19. 2. O sea, por 3. Por 3, por 3. Ya. Está bien. Pero esa es la idea. ¿Ya? Esa es la idea. Cualquiera se puede equivocar. No sé si conocen eso. Hay una anécdota bien famosa que es el primo de Grothendieck. Por 3. Grothendieck es un matemático súper famoso, como de los grandes matemáticos del siglo pasado, que se volvió terrible hippie y se fue a la montaña porque, bueno, renunció porque su universidad la financiaba los milicos y él no estaba de acuerdo con la invasión a Vietnam. 57, pero en un momento estaba dando una conferencia y dijo, ya, un número primo que me ayuda, 57. ¿Fue el que dijiste tú? ¿O no? ¿Te pegaste un Grothendieck? Sí, creo que sí. ¿O era un chiste? Y yo no entendí el chiste porque no me acordaba de cuál era el primo de Grothendieck. Ya, no lo sé. Pero dijo ese número y como primo y no era. Una de las curiosidades de la matemática. Entonces ahí están todos los primos gemelos menores que 200. Y ya para no molestarlos más, les cuento que la conjetura es que son infinitos, que no se acaban nunca, pero es una conjetura también. Se piensa que sí, porque uno puede encontrar y encontrar, pero resulta que no estamos seguros. No hay una demostración de que efectivamente sean infinitos, ni tampoco una demostración de que sean finitos, que a partir de cierto número no haya. Y se piensa, sí, una de las personas que más están avanzando en esto es otro matemático famoso, el medallista Fields, Terence Tao, tremendo matemático, y está trabajando en esto como arduamente. No sé si lo va a lograr demostrar durante su vida, pero ha hecho avances importantes. Lo que sí se sabe es que cada vez están más lejos, cada vez cuesta más pillarlos, a diferencia de los números primos que sabemos súper bien cómo están. Aquí, los números primos, cuando uno suma 1 sobre p, cuando uno suma todos los números primos, eso ya demostró Gauss que es infinito, no converge. O sea, los primos están súper juntos. Pero esta cuestión sí converge. Si uno se pone a sumar los primos gemelos, los inversos de los primos gemelos. Y converge significa que no son tantos, que cada vez van más lejos. Y de hecho la suma no alcanza a dar 2.
¿sí? Y esa constante sí se calculó, es uno de los avances, en 1919, se llama la constante de Brun. ¿sí? El matemático fue Brun. Y entonces se piensa que son infinitos, pero cada vez más lejanos, unas de otros, los primos gemelos. ¿Ya? Lejanos, digamos, o sea, siempre son de parejas, pero que cada pareja está cada vez más lejos de la anterior. Pero nada en esa área está del todo cierto, digamos, podrían efectivamente ser finitos, todavía podría ser, no he aprobado que sean infinitos, aunque se piensa que sí, cree que sí. Y eso, pues, eso sería para contarles. No sé si alguien tiene alguna duda más sobre lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Para ir cerrando, nada más que decirles que no vamos a llegar a estas matemáticas tan complicadas, más que nada para mostrarles que esto está vivo, que todavía hay matemáticos importantes o sea, y no solo importantes, muchos matemáticos y matemáticas trabajando en la teoría de números. No es mi área, así que tampoco soy un experto, ni estoy cerca de serlo, pero vamos a estudiar los elementos de esto, las cosas más elementales, y espero que lo pasemos bien en eso. Eso sería. Empezamos la próxima clase con la materia ya más dura, digamos.